sobre un tema que es bastante importante. A mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho esta sesión particularmente porque vamos a utilizar un caso de estudio que se replica en muchísimas zonas de Medellín, especialmente en los barrios de Alta Ladera, y hoy particularmente yo quiero que conversemos junto con mi compañera Dora Saldarriaga sobre el barrio El Pacífico, que pues ha tenido una situación bastante compleja en sus más de 20 años de fundación, pero que particularmente por ocasión de una avenida torrencial de hace aproximadamente un mes y medio, pues se ha complicado muchísimo más. Entonces, la emergencia que está viviendo las familias del Pacífico se da con ocasión a que el 18 de septiembre de este año hubo una avenida torrencial en la quebrada La Rafita, afectando 50 casas, y que gracias al plan de gestión de riesgo elaborado por la propia comunidad no se perdieron vidas humanas. Y esto es muy importante resaltarlo. La comunidad del barrio El Pacífico, no el DAGRED, no la administración municipal, no el DAPAR en la gobernación de Antioquia, la misma comunidad del barrio El Pacífico fue la que construyó de manera mancomunada un plan de gestión del riesgo comunitario que les ha permitido, pues por supuesto, haber salvado muchas vidas, porque lo que ocurrió ese 18 de septiembre en el barrio El Pacífico fue una cosa pues tremenda, y ustedes pueden ver algunas fotos en la presentación de cómo pues esa avenida torrencial de la quebrada La Rafita hizo pues que llegaran muchísimos escombros, piedras sobre las casas que con muchísimo esfuerzo y esmero habían construido las propias familias. Entonces, ¿qué es una avenida torrencial? Y esta es una definición que sacamos de un documento de la Universidad Nacional que se llama Avenidas Torrenciales, un riesgo para el Valle de Aburrá. Las avenidas torrenciales son un tipo de movimiento en masa que se desplazan generalmente por los cauces de las quebradas, llegando a transportar volúmenes importantes de sedimentos y escombros con velocidades peligrosas para los habitantes e infraestructura ubicada en las zonas de acumulación. Las avenidas torrenciales son también conocidas popularmente como avalanchas. Lo que pasa es que el nombre técnico, digámoslo así, en términos de gestión del riesgo para una ciudad como Medellín, es el de avenidas torrenciales. Entonces, fíjense que con esta definición queda absolutamente claro que es un peligro inminente que corren, digamos, todos los barrios de ladera que están ubicados, pues digamos, al borde de las quebradas. Creo que no se está viendo en el canal de YouTube la presentación. No sé si me pueden confirmar de pronto los técnicos. Ah, ok, vale, perfecto. Entonces sigamos. Entonces, trabajo realizado. Nosotros, desde nuestra curul, a los 5 días de la situación, hicimos una visita como de inspección, de diagnóstico, fuimos, conversamos con distintos líderes y lideresas del barrio El Pacífico, especialmente con el presidente de la Junta de Acción Comunal, Dair Urán, que hoy nos está acompañando también y que muy seguramente intervendrá en el espacio de la comunidad, para ver, digamos, la dimensión del desastre. Ahí en la foto de la derecha ustedes pueden ver cómo donde ven ustedes esas zonas rocosas, esas piedras que están caídas, como la quebrada La Rafita, que ya en ese momento parecía, digámoslo así, una quebrada bastante inofensiva, pues terminó destruyendo y poniendo en grave peligro a muchísimas de las viviendas que están allí. Por supuesto que necesitamos trabajar en términos de gestión del riesgo, acompañar a las familias a que mejoren sus viviendas, a que tal vez haya una reubicación in situ que les permita, por supuesto, respetar el cauce de la quebrada, pero observen ustedes el grave peligro que estaban corriendo estas familias. Y en el Pacífico hay un común denominador, y es la ausencia del Estado, la ausencia total del Estado. El Estado está yendo al Pacífico apenas ahora, luego de este suceso ocurrido en el 18 de septiembre, y empezaron a acompañar, digamos, también la mesa de atención y de recuperación, pues gracias a que hubo una presión política por parte de este consejo, por parte de la Concejalía Colectiva de Estamos Listas, en cabeza de la concejala Dora Saldarriaga, por parte de nuestra curul. Entonces fuimos, echamos un vistazo y con esto, digamos, se llegaron a unas conclusiones. La misma ciudadanía, bueno, ese mismo día,
que hicimos la visita de diagnóstico, radicamos una carta solicitando soluciones estructurales para la comunidad del Pacífico, donde le decíamos una cosa fundamentalmente al director del ISBIMED, a la administración municipal, y era que no podíamos seguir dándoles como paliativos a la comunidad las mismas soluciones de siempre. Entonces aquí hay una avenida torrencial, aquí hay una situación grave que afecta los intereses de las personas, que afecta directamente las condiciones de vida digna de familias como las del Pacífico, y la solución que siempre damos como administración municipal es un arrendamiento temporal por 3 meses de 450.000 pesos, y vaya pues usted y consígase un arriendo por 450.000 pesos, para que después a los 3 meses, cuando usted vuelva, se dé cuenta que muy seguramente su casa va a estar destruida, derrumbada por parte de distintos funcionarios y funcionarias. Entonces, frente a las necesidades de ese diálogo, se instaló una mesa para la atención y la recuperación del Pacífico, la MAR, la llamaron en la misma comunidad. Fue una mesa convocada por la comunidad, valga aclararlo. Y yo aquí quiero también dejar una claridad. La comunidad, de manera autónoma, envió una citación a las distintas secretarías y dependencias, entre ellas el DAGRET, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, el DAP, el ISBIMED, y tristemente nadie por parte de la administración les había respondido. Faltando 1 o 2 días tuvimos que hacer casi que unas llamadas maratónicas a los distintos jefes de las carteras para decirles que por favor acompañaran a estas familias. Estamos hablando de las familias, de algunas de las familias más pobres de nuestra ciudad, muchas de ellas víctimas del conflicto armado que llegaron a Medellín en busca de oportunidades, víctimas además de un desplazamiento forzado por culpa del conflicto armado, y pues lo mínimo que uno esperaría es una administración municipal que tenga pues empatía, que tenga la capacidad de ponerse en los zapatos de las familias que tanto han sufrido y que tanto les ha golpeado toda esta discusión. Esa mesa la acompañamos junto con la concejala Dora Saldarriaga, con el equipo de la concejala, con nuestro equipo del consejo. Hicimos pues el acompañamiento, hubo 4 mesas, yo tuve la oportunidad de estar en 3 de las 4 mesas, pero presencialmente, escuchando los reclamos de la comunidad, escuchando nuevamente a los funcionarios y funcionarias de la administración municipal. Debo reconocer el buen trabajo por parte del DAGRED, la doctora Letia nos acompañó casi que en todas las mesas, tuvo la oportunidad también de ver con sus propios ojos la dimensión de la catástrofe que había ocurrido allí, y también tuvimos un acompañamiento permanente por parte de la personería en la búsqueda de una solución a una problemática muy importante. Nosotros no nos quedamos solamente aquí, el tema del Pacífico obedece a varios motivos y esto ya lo vamos a explicar, pero también le pedimos a la personería que nos invitara a una mesa para encontrar soluciones a la problemática que ocurre más arriba, en Altos de la Mora, que queda en el Cerro Pan de Azúcar, en la vereda Matasanos, en Santa Elena. Siguiente, por favor. Entonces, causas generales del desastre del barrio El Pacífico. Nosotros hemos identificado por lo menos 3 grandes causas. Una primera, que es la mala gestión del suelo, que ya vamos a entrar también a profundizarlo un poco más. Una segunda, que es el deterioro ambiental, por supuesto. Y la última, que pues ya se está volviendo tal vez una cantaleta por parte de este concejal, pero es la crisis climática y ecológica. Y ahorita vamos a explicar también por qué la crisis climática y ecológica tiene una relación absolutamente directa con problemáticas como la que estamos viendo hoy en el barrio El Pacífico, pero que pueden replicarse y se han replicado además en otros barrios de la alta ladera de nuestra ciudad. Entonces, en primer lugar, hablando del tema de la mala gestión del suelo. Entonces, en la vereda Piedras Blancas y en la vereda Matasanos, en el sector de Altos de la Mora, en Santa Elena, en el Cerro de Pan de Azúcar, vemos, ustedes pueden ver ahí en esta imagen, Altos de la Mora es el que está pues señalado a mano derecha, que es un lugar, digamos, de altísima importancia en términos ecosistémicos, que es una reserva forestal muy importante de la ciudad, que es un pulmón fundamental de este territorio del Valle de la Urrá, pero que además tiene una importancia arqueológica bastante grande, que requiere, digamos, de una protección especial, pero allí en esta zona se está llevando a cabo, pues, digamos, un desarrollo no planificado que a continuación pasaremos a explicar un poco más. Hay construcciones y hay loteo ilegal, entonces, a pesar de encontrarse en suelo rural, protegido como zona de reserva forestal, yo no sé si ustedes lo tienen claro, colegas, pero en esta zona particularmente, la autoridad ambiental no es ni el área metropolitana ni Corantioquia, la autoridad ambiental es Cornare. Esta es la reserva forestal del Nare,
y en esta zona las construcciones ilegales proliferan en el sector. Y ya varias veces, en distintas ocasiones, se ha hablado del tema. Funcionarios de la Secretaría de Gestión y Control Territorial han hecho también oportunamente, a veces no tan oportunamente, pero han hecho por lo menos algunos avisos de la problemática que se encuentra en este sector. Y pues digamos esto requiere de una solución estructural. Y hablemos ahora un poco del deterioro ambiental, porque también tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en la parte alta, en la zona de Altos de la Mora. Fíjense ustedes, primero, se presentan unos deslizamientos debido a cortes en el terreno sin el cumplimiento de protocolos técnicos y sin el cumplimiento de los requisitos legales. Nosotros hemos sacado esta información de unos informes que ha entregado el Departamento Administrativo de Planeación y el DAGRED. Como ustedes podrán observar, pues lo que está ocurriendo allí es un deterioro de esta zona, de esta capa vegetal, que pues por supuesto trae consigo unas consecuencias que son los deslizamientos de agua. Segundo, una desviación del cauce de las quebradas. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero en la imagen de la derecha se pueden alcanzar a ver algunas llantas. Estas llantas son utilizadas para desviar el cauce de ríos y de quebradas. Y aquí lo que hemos visto puntualmente es cómo se presentan intervenciones en las quebradas. La Rafita, que fue precisamente la que terminó desbordándose y la que hizo que ocurriera el desastre de la avenida Torrencial del Pacífico, la Castro, la Potrera y afluentes también secundarios. Entonces, claro, cuando usted trata de cambiarle el cauce a un río, pues el río finalmente, por un asunto natural, trata de volver a su cauce en algún momento. Tercero, construcciones en las laderas del cerro. Miren, yo quiero que ustedes se pongan a revisar de manera detallada esta imagen. Esa casa que estamos viendo ahí es una casa bastante humilde, seguramente de campesinos o campesinas bastante pobres que tienen apenas lo justo para poder sacar adelante su vivienda. Es un problema, por supuesto, de pobreza y de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que tenemos en nuestra ciudad y que ampliamente se ha discutido en el PEMED y que ahorita podremos profundizar un poco más. Pero dense ustedes cuenta cómo de ahí se está desprendiendo una carretera que se está construyendo de la nada y cómo además hay pues una excavación bastante importante para poder ubicar esta casa. Esa excavación no se hace con pala y asadón, esa excavación se tiene que hacer, pues por supuesto, con maquinaria pesada, con retroexcavadoras y con cualquier otro tipo de instrumentos. Cuarto, construcción de carreteras en plena vaguada. Entonces la vaguada es, digamos, la parte donde se encuentran, digamos, cuando dos montañas se están encontrando y por donde puede pasar el cauce de un río, de un afluente, ustedes pueden ver que ahí mismo, que pues debería ser una zona de especial protección, de especial cuidado, pues porque eventualmente puede pasar una quebrada o porque cuando llueve puede pasar el cauce de la lluvia, pues se están construyendo carreteras, nada más ni nada menos que carreteras. Ustedes pueden ver el deterioro del paisaje en esta zona del Cerro de Pan de Azúcar, y esto, pues, vuelvo y lo repito, es algo que por supuesto no se ha hecho, no se ha hecho solo, tampoco se ha hecho con pala y asadón, esto se ha hecho con maquinaria muy pesada que pues uno esperaría que la policía y pues digamos las autoridades competentes tuvieran la oportunidad de alertarlo a tiempo, pero pues como pueden ver bien ustedes en estas imágenes, pues efectivamente no se hizo y no se dijo de manera oportuna. Entonces, vamos con la tercera, digamos, con la tercera causa que hemos identificado nosotros, que es el tema de la crisis climática y ecológica. La crisis climática y ecológica está haciendo que en Medellín las tormentas sean cada vez más intensas y por lo tanto más peligrosas. Yo no sé si ustedes recuerdan, compañeros y compañeras, cuando tuvimos hace un par de semanas aquí el debate citado por el concejal Daniel Carvalho, Simón Molina y este concejal sobre la crisis climática y ecológica. Una de las cosas que decíamos es que las principales consecuencias en ciudades tropicales como Medellín son pues una mayor intensidad en las lluvias y una mayor intensidad en los veranos. Entonces, cuando llueve muchísimo más, pues por supuesto existen muchos más riesgos de que se desborden las quebradas. Pero eso no es todo.
Segundo, la destrucción de los ecosistemas y su biodiversidad empeoran la situación. ¿Cómo se están destruyendo los ecosistemas? Cuando usted empieza a destruir la capa vegetal, es decir, cuando usted empieza a talar árboles, cuando usted empieza a desmontar todos esos espacios verdes que se encuentran allí, esos espacios verdes, esa masa vegetal, esos bosques, son captadores o son reguladores naturales del ciclo del agua. Cuando usted quita esa capa vegetal, cuando usted la destruye, usted lo que está haciendo es pues dejando una especie de praderas o de potreros, como los queramos llamar, que hacen que el agua riegue, que el agua caiga de una manera mucho peor o mucho más fuerte, porque no tiene quien la capte, no tiene árboles, no tiene plantas, no tiene vegetación que la esté captando, y pues hace que, por supuesto, la presión que caiga sobre quebradas, en este caso la Rafita, sea muchísimo más fuerte. Lo tercero es que para frenar esto es muy importante que Medellín y el resto del mundo mitiguen la crisis climática reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces aquí vuelvo a hacer un llamado a lo que hicimos hace un par de semanas en nuestro debate, y es a cómo vamos a hacer para que el plan de acción climática primero sea construido efectivamente de manera participativa con las comunidades, pero segundo, que tenga también unos objetivos concretos, puntuales. ¿Cuántos gases de efecto invernadero vamos a reducir? ¿Cómo vamos a lograr llegar a cero gases de efecto invernadero o cero, o cómo vamos a llegar a ser una ciudad de carbono neutro en el 2050. Para eso necesitamos saber cuántos carros de la administración pública vamos a reconvertir, para eso necesitamos saber cómo vamos a impactar en términos de cultura ciudadana, por ejemplo, los hábitos de consumo de las personas que habitan Medellín. Entonces ahí es bastante importante hacer un nuevo llamado a que el plan de acción climática de la ciudad tenga efectivamente dientes y que tenga un propósito, que sea un propósito común de nuestra sociedad para que podamos construir soluciones reales. ¿Qué pasó aquí? Ya. Este mapa lo expusimos también en ese debate y es el mapa de vulnerabilidad climática. Si ustedes se pueden dar cuenta, las comunas o las zonas que están con un verde más oscuro son aquellas que tienen mayor vulnerabilidad al cambio climático. Y es terrible, porque es que son las poblaciones más vulnerables las que tienen mayor riesgo de sufrir los efectos nocivos de la crisis climática en primera instancia. Miren ustedes, ahí están las comunas de la zona nororiental, comunas 1, 2 y 3, la comuna 8, que es la que estamos discutiendo hoy, el caso concreto, zonas de corregimientos, zonas de comunas o barrios de la zona noroccidental de Medellín. Entonces, esto, digamos, pues puede seguir pareciendo cantaleta por parte de este concejal, pero es que la crisis climática y ecológica lo único que está haciendo es profundizar las brechas sociales y económicas de nuestra ciudad, porque son las familias más pobres las que con mayor esfuerzo han podido construir sus viviendas, sus casas, como las familias del Pacífico, pero son las primeras que van a ver afectada su calidad de vida y las primeras que van a ver afectada la infraestructura de sus mismas viviendas e incluso amenazada su vida misma por culpa de la pues muy inoportuna acción por parte del Estado. En Medellín son especialmente vulnerables a la crisis climática quienes viven en las partes altas de las laderas, ya lo habíamos dicho, comuna 1, comuna 2, comuna 3, comuna 8, zona nororiental. Y es importante que Medellín se adapte a la crisis climática presentando especial atención a las comunidades más vulnerables. Entonces yo sí quisiéramos como un énfasis muy especial en esto. La crisis climática no es simplemente un asunto de hippies, es un asunto de ciudad, es cómo nos pensamos la ciudad en un futuro y cómo queremos, digamos, atacar esto de frente. Pero aquí nos encontramos con una cosa muy puntual y yo ya estoy a punto de cerrar, pero quiero hacer una pequeña radiografía de este tema, porque es que el problema que tenemos en el Pacífico básicamente es un problema de acceso a vivienda digna. Las familias del Pacífico necesitan una solución estructural a los problemas que están atravesando. ¿Y eso cómo se hace? Pues brindándoles, digamos, de verdad, no solamente asistencia técnica y acompañamiento, sino una solución definitiva de vivienda. No podemos decirles, entonces por favor ustedes se van porque están en zona de riesgo y les vamos a dar arrendamiento temporal durante 3 meses y después de los 3 meses, chao. Señores del Estado, señores del Pacífico, ustedes verán cómo lidian con este problema. Son ustedes nuevamente victimizados por parte del Estado, primero porque no los pudimos cuidar del rigor de la guerra y del conflicto armado, y ahora porque no tenemos forma de brindarles una solución estructural. Entonces veamos una radiografía del ISBIMED, porque si esto es un problema también de vivienda, pues entonces observemos cómo pasa esto. Y yo quiero hacer aquí también una pausa muy específica, y es que las familias del Pacífico le han pedido de manera
digamos, de manera bastante fuerte al ISBIMED que les preste un acompañamiento integral. Entonces, para poder cumplir con las necesidades de inversión el ISBIMED para el 2021 hacen falta por lo menos 38.758 millones de pesos. Eso hace falta según las proyecciones que hemos podido revisar por parte del presupuesto municipal. En el presente año se entregaron 500 viviendas de interés social y esto es positivo, esto es por supuesto maravilloso, pero pues el PMED dice que nosotros tenemos un déficit de 32.000, 35.000 viviendas aproximadamente, pero todos los que estamos aquí sentados sabemos que ese déficit es muchísimo más alto y que supera las 50.000 viviendas. Tenemos una situación muy importante en materia de vivienda que tenemos que abordar de manera inmediata. Pero además tenemos una gran oportunidad. Estamos en este momento ante una crisis económica y social tal vez sin precedentes y el plan de reactivación económica tiene que pasar por una política contracíclica. Esto lo dicen todos los libros de economía. Y para hacer una verdadera política contracíclica lo que necesitamos es apostarle a la construcción de nuevas viviendas. En esa medida yo sí quiero hacer un llamado muy especial y esto lo haremos de manera reiterada en las conversaciones de presupuesto, en las discusiones, en los debates de plenaria al secretario de Hacienda a que recapacitemos, a que revisemos cómo vamos a hacer para mejorar el presupuesto de vivienda del próximo año. Siguiente, por favor. Y el plan de desarrollo se fija como meta la construcción de 4.700 viviendas por parte del sector público, más 8.000 viviendas por parte del sector privado, para un total de 17.720. Si asumiéramos entonces que el déficit está en 50.000, quedarían faltando todavía 37.280 viviendas. Yo también tengo una claridad, no soy ingenuo ni mucho menos, y entiendo que esta administración no puede ser la que solucione de manera definitiva el problema de vivienda en nuestra ciudad. Pero yo sí quisiera hacerles un llamado muy especial a que recapacitemos, a que entendamos que la meta de viviendas que tenemos en la ciudad es bastante precaria y que en este momento tenemos en lista de espera pues a por lo menos unas 13.000 o 15.000 familias que están esperando una solución definitiva de vivienda y yo por eso invité el día de hoy junto con mi compañera Dora Saldarriaga, el director del ISBIMED, que yo espero que nos pueda contar un poco más sobre estas cifras. Durante el 2020 se logró reducir el número de beneficiarios de los arrendamientos temporales debido a la entrega de soluciones definitivas de vivienda. Esto es muy bueno. El director del ISBIMED avanzó en esto, yo creo que esto es valioso. Nosotros no podemos seguir creyendo que aquí la solución para vivienda de las familias es un arrendamiento temporal. Es que una familia no solamente necesita vivir 3 meses y ya. Aquí hay familias que llevan 4, 5, 8 años en arrendamientos temporales. Si uno se sentara de manera juiciosa a sumar cuánto nos estamos gastando en arrendamientos temporales, nos daríamos cuenta que hay familias a las que ya casi que les habríamos podido pagar una casa nueva y que seguimos dándoles arrendamientos temporales como una, digámoslo así, solución insuficiente a sus problemas de vivienda que le está saliendo más caro al municipio y que además mantiene un estrés gigantesco en las familias. Yo puedo imaginarme, puedo ponerme en los zapatos de familias como las del Pacífico, a las cuales les dicen que hoy lo que tienen que hacer es desalojar sus viviendas, irse para un arrendamiento temporal con 420.000 pesos, que quién sabe en dónde puedan conseguirse un arrendamiento de este tipo con las condiciones en las que ya viven actualmente, para que después de 3 meses, cuando les digan se les acabó su subsidio, se acerquen y se den cuenta que efectivamente pues ya sus viviendas no existen, que se las derrumbaron, que llegó un equipo de la administración municipal a tumbarles sus casas. Entonces ahí tenemos, por supuesto, digamos, un reto muy grande. La radiografía del ISBIMED es preocupante y yo quiero dejar aquí una alerta temprana, porque todavía estamos en plenas discusiones del presupuesto. El ISBIMED no solamente en términos de inversión, que es esto que estamos viendo, sino también en términos de funcionamiento, está en una crisis gravísima, porque como ya no tenemos las 100.000 viviendas gratis del gobierno nacional, ahora sí necesitamos es ver cuál va a ser el aporte real que le va a meter el municipio a sacar la política social de vivienda de nuestra ciudad. Y yo creo que la concejala Lina García, que es una apasionada de estos temas, muy seguramente podría profundizar un poco más en este debate sobre el tema. Siguiente, por favor. La política de vivienda de la ciudad no puede centrarse en subsidios de arriendo, arrendamientos temporales, ya que son una solución temporal muy onerosa y que pues, digamos, no constituyen una solución estructural
para el problema de la ciudad. Entonces, aquí lanzamos algunas preguntas para la administración municipal y luego vamos con las conclusiones. La primera pregunta que nos nace es: ¿se ha identificado y judicializado las personas que vienen realizando el loteo ilegal, incluso con maquinaria pesada? Es que en la zona de Altos de la Mora se han identificado hasta retroexcavadoras. O sea, uno aquí se pregunta cómo llega una retroexcavadora cuando al lado hay un CAI y no hay una información clara. O sea, digamos, ¿quién nos pudiera responder, por favor, esto? Segundo, ¿qué alternativas a la reposición de vivienda o alojamiento temporal se han presentado por parte del ISBEMED para quienes perdieron el hogar en la avenida Torrencial? ¿Qué soluciones estructurales les vamos a dar a estas familias? Porque es que no puede seguir siendo simplemente un arrendamiento temporal. Eso ya digamos, ya acabo de hacer una radiografía de esto. Y yo sé que el director del ISBEMED aquí muy seguramente nos va a decir pues lo obvio, y es: yo no tengo presupuesto para darles una solución definitiva de vivienda. Entonces, ¿cuáles van a ser de verdad las soluciones estructurales del ISBEMED y en general de la administración municipal? Tercero, es posible por parte del Departamento Administrativo de Planeación, del DAGRED y del ISBEMED realizar un plan piloto en conjunto con la Comunidad del Pacífico para la implementación de la política pública de protección a moradores, y esto también lo hemos discutido. Mire cómo nosotros hemos tratado de armar un orden en esto. Hemos hecho un debate sobre la crisis climática y ecológica y hoy hemos puesto un caso concreto de cómo la crisis climática y ecológica afecta a las personas más vulnerables. Pero también tuvimos la oportunidad hace 8 días de hacer un debate sobre la política pública de protección a moradores y hemos visto que la política pública de protección a moradores, por supuesto, qué pena, presidente, yo le quiero pedir 5 minuticos más. Es muy importante, por supuesto, en temas de política pública de protección a moradores, las familias que se van a ver afectadas por los grandes proyectos de infraestructura, como el Metro Ligero de la 80. Pero es que esta política pública también tiene que aplicar para las familias más pobres que se están viendo afectadas por la mala gestión del riesgo por parte del municipio. Entonces, yo quisiera hacerle una invitación a la administración a que pongamos en marcha un proyecto, un proyecto piloto con las familias del Pacífico. Ahí tenemos la situación palpable, real. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues pongámonos manos a la obra. Cuarto, ¿por qué ingresa maquinaria pesada en total impunidad, aun cuando hay un CAI instalado en la vía de acceso a la cima del cerro? Yo no quiero con esto que se sienta atacado, ni mucho menos el comandante de la policía de Santa Elena, pero yo sí quisiera que nos explicaran si previamente han hecho algún levantamiento, alguna información, alguna captura. Yo tengo entendido que han tratado de capturar a uno de los señores que está haciendo el loteo. No sé en qué van las investigaciones. A mí me han dicho muchas veces: oiga, Daniel, tenga mucho cuidado, no se meta en estas discusiones, es que eso es muy peligroso. Y yo digo, pero entonces aquí no podemos seguir diciendo que porque una discusión es muy peligrosa no la vamos a dar. Es que nosotros somos el Consejo de Medellín y aquí tenemos que dar todas esas discusiones. Así, de manera pública y de manera franca y de manera sensata. Es que el problema del loteo ilegal se da por 2 razones. La primera, porque no tenemos una política ambiciosa de vivienda que solucione el déficit real que tenemos en nuestra ciudad. Y segundo, pues porque no hemos hecho un verdadero pacto, y esto lo decía mi compañera Dora Saldarriaga al final de su intervención, por erradicar la pobreza extrema en nuestra ciudad. Las familias que llegan y que se ubican en los distintos sectores de la alta ladera no lo hacen allá porque digan: wow, qué rico, voy a destruir la naturaleza, voy a poner mi casa encima de una quebrada. Lo hacen porque no tienen otra opción. Lo hacen porque no tienen cómo subsistir. Entonces nosotros tenemos una corresponsabilidad muy grande. ¿Para qué es el Estado sino para garantizar que nadie se vaya a quedar atrás? Para garantizar que las personas más vulnerables de nuestra sociedad tengan una verdadera oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, de aquí nos nacen algunas conclusiones. Primero, a medida que aumentan las construcciones ilegales en la cima del cerro, también aumenta el riesgo de desastres. Eso es una relación directamente proporcional. Segundo, estamos frente a una bomba de tiempo. Ya tuvimos un precedente, el desastre de Villatina en 1987. En la última mesa de atención y recuperación al Pacífico, la comunidad se tomó el espacio, hizo una intervención y una puesta en escena muy bonita en cabeza de los niños y niñas del barrio Pacífico, diciendo: no queremos morir sepultados. Y esto es un mensaje muy poderoso para la administración municipal. Las familias del Pacífico no quieren morir enterradas.
no quieren morir sepultadas como ya ocurrió previamente en Villatina. Esto es una catástrofe, esto es una tragedia anunciada. Si nosotros no hacemos algo urgentemente, por fortuna no tenemos muertos que lamentar. Pero si no hacemos algo de manera urgente, pues probablemente la historia no sea igual en la próxima situación, en la próxima avenida torrencial. Tercero, la mayor afectada será la población más vulnerable, la cual se encuentra siendo revictimizada, que llegó aquí como víctima del conflicto armado y que necesita un acompañamiento integral. Cuarto, hasta ahora la gestión territorial por parte del municipio ha sido deficiente y esto es generador de graves problemas medioambientales. Quinto, el loteo ilegal en el Cerro Pan de Azúcar es fuente de ingresos de varias bandas criminales. Punto. Eso es así y eso hay que decirlo sin titubeos. Y yo estoy convencido de que la Secretaría de Seguridad, yo estoy convencido de que la Policía Metropolitana, yo estoy convencido de que la Secretaría de Gestión y Control Territorial sabe quiénes son las personas que se están beneficiando de ese loteo ilegal. Y esa es una de las rentas criminales más grandes que tienen hoy las bandas en nuestra ciudad. Entonces, atacarlo de manera efectiva es fundamental. Sexto, y ya con esto estoy a punto de terminar, se hace urgente frenar esta problemática ya voy a terminar, se hace urgente frenar la problemática o de lo contrario ocurrirán tragedias con posibles pérdidas humanas. Y por último, Medellín necesita una política más ambiciosa de construcción de vivienda digna para las familias más vulnerables y una implementación urgente de la política pública de protección a moradores que no solamente tenga en cuenta a los afectados por las obras, que por supuesto son fundamentales, sino también a las familias más afectadas por la gestión del riesgo. Muchas gracias, señor presidente.